queridas hermanas de la Asociación Virgen de Luján, representadas aquí y ahora por mis hermanas marplatenses, en un ambiente sumamente acogedor, a quienes voy a repetir palabras más, palabras menos, la presentación que hice con ocasión de la publicación del libro de don Carlos Ros, la hija predilecta de Teresa de Jesús María de San José, libro que él ha tenido la bondad de hacer llegar como obsequio a vuestras comunidades. Les cuento que he participado de la presentación del libro que se hizo en la iglesia del convento sevillano, agradeciendo a don Carlos que me invitara a participar, ya que consideraba que esta nueva obra suya era de gran interés no solo para la comunidad de Sevilla, por ser su primera priora, sino para toda la orden. Lo hice con mucha alegría y les confieso que con no poca emoción. En esa ocasión quise agradecer también muy especialmente la presencia de nuestro amado padre y hermano Camilo Macice, quien junto a la presidenta de la Cruz Roja de Sevilla, doña Amalia Gómez, amiga de don Carlos, conformaba la mesa de presentación del libro. Como comprenderán, mi intervención fue una humilde aportación a lo dicho y también dicho por ellos. Y quise diseñarlo como un entretejido de 3 hilos fundamentales, como son el autor, la biografiada y el libro en sí. Hago antes un pequeño paréntesis para contarles que la comunidad de Sevilla, queriendo dar a conocer a la Madre María de San José, también con vistas a favorecer la introducción de su beatificación, había encargado una biografía breve a una catedrática de la Universidad de Barcelona, doña María del Pilar Manero Sorolla, quien, por la gran estima que le tenía y el deseo de darla a conocer en el mundo de la cultura, había publicado varios trabajos sobre ella, pero la enfermedad le impidió cumplir con nuestro encargo. Y digo esto no solo para hacer referencia agradecida a doña María del Pilar por aquellas publicaciones de mucha calidad sobre María de San José, sino también para poner de relieve la delicadeza con que don Carlos Ros, antes de ponerse a trabajar él en esta biografía, quiso certificarse de que ella no la podía hacer, interesándose además por su salud, y nada más publicada su obra se la ha enviado como obsequio. Entra en este paréntesis, como ven, una primera pincelada de muy grato colorido sobre el autor del libro. En la presentación de su anterior biografía, la del padre Jerónimo Gracián, dije que este tenía lo que llamamos un espíritu compasivo, que le inclinaba espontáneamente a remediar cualquier necesidad que se presentara ante sus ojos. También don Carlos Ros es así, y no con menos diligencia. Por eso, en el origen de esta nueva obra suya, hubo mucho interés por el personaje, por darle a conocer, pero hubo además su dosis de compasión, ya que una vez publicado el libro sobre el padre Gracián me decía: hermana, ¿cómo vamos a dejar a María de San José? Para dicha nuestra no la ha dejado. Y en tiempo récord, algo más de un año, nos ofrece este magnífico trabajo con el que ha venido a remediar el vacío de una biografía de la que con toda verdad fue la hija predilecta de Teresa de Jesús. Soy testigo del interés de don Carlos por hacerse con cualquier obra o artículo, por elemental que fuera, por si podía reunir un dato más, ver un enfoque distinto, en fin, si aquello le podía aportar algo a su María de San José. Ha utilizado 26 documentos manuscritos de 10 archivos diferentes. Ha consultado obras en 5 o 6 idiomas, desplazándose a Portugal y a Francia para tener contacto directo con las principales fuentes. Nos ofrece una biografía
de 120, bibliografía, de 120 autores, y al final del libro encontramos la nada despreciable cifra de 559 notas, muchas de ellas bien extensas. Todo esto nos habla del rigor de su trabajo, que aunque en buena parte alimentado por las publicaciones de los carmelitas descalzos, tiene el mérito añadido de sus propias investigaciones y de sus intuiciones de experto historiador, siendo de especial interés el relato sobre la vida de María de San José en Portugal y su relación con la introducción del Carmelo teresiano femenino en Francia. Quisiera además señalar otro aspecto en esta obra de don Carlos Ros que pudimos advertir en la difícil biografía del padre Jerónimo Gracián, pero que me parece superado en esta. Intentaré explicarlo por medio de una sencilla comparación. En el arte escénico, es mejor actor aquel que se mete en la piel de su personaje de manera que el público vea no al actor, sino al personaje que interpreta. Ahí está el arte. Pues bien, sin perder la objetividad que debe tener como historiador, don Carlos consigue en esta biografía algo similar: entrar en la piel de su biografiada e incluso de la entera familia carmelitana, de modo que cuando los carmelitas leemos su obra, notamos ese airecillo, ese no sé qué indescriptible que juzgamos casi imposible captar sin pertenecer a la familia. Y aunque parte sea mérito de la monja María de Salazar, cuya personalidad sin duda le ha seducido, creo que esto lo ha logrado por su rigor y fidelidad en la utilización e interpretación de las fuentes y sobre todo por haber sabido ceder la palabra siempre que le ha sido posible a los protagonistas de su obra. Lo cierto es que los carmelitas nos sentimos gratamente sorprendidos de poder reconocer en su María de San José a la que tenemos concebida en nuestra mente y en nuestro corazón después de muchos años de vida en la familia, viendo acrecentado nuestro conocimiento y nuestro cariño gracias a su obra. Y creo que cuantos carmelitas lean su libro le agradecerán muy especialmente esos pasajes en los que interpretan nuestros sentimientos de desolación, sino de indignación, por el trato dispensado en el seno de nuestra orden a esta hija y discípula querida de nuestra Madre Santa Teresa. Don Carlos Ros nos cuenta en su libro la vida de una monja de clausura, la primera priora de la comunidad de Sevilla, que no era lo que mucha gente suele llamar, con un retintín alguna vez despectivo y casi siempre cariñoso, una monjita, sino una gran monja de la que quisiera señalar tres aspectos que creo son los que han suscitado el interés del historiador Carlos Ros. El ser una de las personalidades femeninas más notables de la Reforma teresiana, exponente cabal y defensora del espíritu de Teresa de Jesús que ésta infundió a su nuevo proyecto de vida religiosa. En segundo lugar, vista desde la ladera literaria, la de las letras españolas del siglo XVI, se trata de una escritora y poetisa de estilo impecable, quizá la primera pluma femenina autora de una obra de diálogos didácticos, en que las interlocutoras son todas mujeres, donde puede apreciarse su gran cultura. Tercero, el ser protagonista de una historia que merece ser contada, que tiene, valga la redundancia, valor histórico. Por tratarse de un escritor sacerdote, entiendo que hay un cuarto elemento de interés, el testimonio de fe que puede resultar de esta biografía.
La vida de María de San José, aparte del valor histórico y cultural, tiene un alto valor testimonial. Y no solamente para esta pequeña porción de la Iglesia, como puede ser la Orden de Carmelitas Descalzos, aunque somos unos cuantos, sino para todo cristiano. María de San José estaba dotada de una gran inteligencia. No era fácil engañarla. Era de las que, como se dice vulgarmente, ven crecer la hierba. Muchos sucesos de su vida lo demuestran. Era excelente poetisa y, como dijimos, muy, muy culta. Criada en el palacio de doña Luisa de la Cerda, tiene a su alcance una formación y cultura que no era corriente en su tiempo. No quiero decir que no hubiera mujeres cultas, que sí las había. La misma Laurencia de Zurita, cuñada del padre Jerónimo Gracián, mujer de su hermano Tomás, fue cantada en los versos de Lope de Vega como aquel dulce portento. Conocía el latín como muy pocas mujeres renacentistas. En esa lengua escribió epístolas y versos. Tenía fama de excelente música, sabía tocar el arpa y cantaba sus propias composiciones, y sus preferidas eran las que se basaban en versos de Homero y de Virgilio y los salmos de David. También Luisa Sigea tenía una hermana Sigea, contemporánea de María de San José, y como ella de ambiente palaciego en Toledo. Hablaba francés, español e italiano, y dominaba el latín, el griego, el hebreo, el caldeo siríaco, y estaba muy versada en filosofía, poesía e historia. Bueno, pero digamos que estas mujeres estaban de alguna manera protegidas por su rango, por su belleza o por su matrimonio, de la censura social que siempre ha sido cruel con la mujer sabia. Prosigamos con nuestra María de San José, que era, además de culta, profundamente espiritual y verdadera. Creo que esto lo habrá robado a Santa Teresa también, ¿no? Una cualidad que ella apreciaba tantísimo. Y el Señor, que tanto le dio, tuvo que proveerla de la fuerza moral, de la humildad y de la valentía que una personalidad así iba a necesitar para el camino. Su testimonio es el de una mujer valiente, comprometida en una causa, defensora de los derechos femeninos en tiempos de casi total marginación de la mujer en el ámbito del saber y la enseñanza. Es el suyo, pues, un testimonio interesante y de gran actualidad. Pero yo quisiera extenderme en subrayar otro valor que entiendo es el que ha dado cohesión y pleno sentido a los demás. Estamos ante una mujer de gran personalidad, que ha dejado tallar su espíritu por la mano maestra de Teresa de Jesús. Su lucha comienza cuando advierte que el nuevo gobierno al frente de la orden usa un estilo de autoridad e intervencionismo con las recién fundadas comunidades de carmelitas que puede destruir la obra de la madre fundadora, a la que se quiere, literalmente hablando, borrar como tal. Como el mal viene disfrazado de bien, de mayor perfección y rigor, engaña a muchas de sus hermanas. No a ella, que lo ve venir, lo denuncia y se opone a él con todos los medios a su alcance. Aunque se somete siempre a la autoridad y autoritarismo de sus superiores, no lo hace por mojigatería ni por miedo, sino por espíritu religioso, el mismo con el que acepta sufrir todas las consecuencias de su comportamiento. Estas son, a grandes rasgos, sus circunstancias. Y aquí surge lo que entiendo es el
más alto valor que a nosotros cristianos nos ofrece como un regalo la vida de esta monja. María de San José, decimos, tiene el espíritu tallado por la mano maestra de Teresa de Jesús, lo que equivale a decir que si ha sido castigada y encerrada en una celda, más encerrada y libre está en la morada o castillo de su interioridad, sintiéndose invadida por la paz que le da la certeza de que Dios está en ella. Comprende que Dios, que lo es todo en todas las cosas, que es el corazón inefable de toda realidad, lo es también de esta realidad tan cruda, a la que se entrega con el más alto espíritu de fe. Una realidad que se presenta magnífica a sus ojos, como un tesoro, porque gracias a ella puede compartir destino con Jesús, que en su soledad se le muestra compañero en el sufrir, cercano y entrañable, y puede compartir destino, como Él lo hizo, con todos los seres que a lo largo y a lo ancho de la historia humana son víctimas de la injusticia y el autoritarismo llevado a sus extremos más crueles. Su testimonio es el que San Pablo, experto en adversidades, resumió en una pregunta que desde entonces se ha convertido en sí misma en una respuesta. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Una figura silenciada por la historia durante siglos, pero entrañablemente amada, como ha podido comprobar el autor del libro cuando ha entrado en contacto directo con nuestras comunidades, resurge en nuestro tiempo y nos enseña que ni la maledicencia ni las injusticias son capaces de separarnos del amor de Cristo si nuestro corazón permanece adherido a Él, limpio, manso y misericordioso. Recuerdo a alguien que por estar enfermo nos privó de su presencia, nuestro querido José María Javierre, a quien don Carlos Ros había invitado a compartir la mesa de presentadores. En su libro Juan de la Cruz, un caso límite, dice don José María que si se le consintiera una excepción al mandamiento del Señor Jesús de no guardar rencor a nadie, lo guardaría a los responsables del encarcelamiento de Fray Juan de la Cruz en Toledo, pero no por haberle empapelado, como dice, en una cárcel tenebrosa, ni por los ayunos y disciplinas a que lo sometieron, sino por un motivo particular que solo puede comprender un sacerdote, un cura, dice él. El haberle tenido sin poder celebrar la Eucaristía durante casi 9 meses. Aplicado esto a María de San José, con esa vivencia de la fraternidad y la alegría en espíritu de familia propios de las hijas de Teresa, y ella lo era de modo eminente, entre todos los injustos y arbitrarios castigos a que le sometieron, después de verse privada de los sacramentos incluso en Semana Santa, que dice fue terrible tormento, nada le habrá resultado más cruel, quizá haya que ser carmelita descalza para comprenderlo, que imponerle la más absoluta incomunicación con sus hermanas de comunidad. Si algún día, Dios lo haga, la Iglesia elevara a María de San José Salazar al honor de los altares, al par que el de una mujer culta, valiente, verdadera y santa, nos ofrecería un modelo y una intercesora en el difícil arte de perdonar y de amar a los que nos quieren mal. La hija predilecta de Teresa de Jesús. Don Carlos ha dado a su libro el título exacto, a mi juicio. Y es que resulta imposible entrar en contacto con el epistolario de Santa Teresa y no mirar hacia esa monja a la que ella apunta con el dedo de una admiración sin disimulos y un afecto
al que nadie puede, en expresión de la santa, hacerle ventaja. De unas 450 cartas de Teresa de Jesús que se conservan, unas 60 son dirigidas a su querida priora de Sevilla, en las que le manifiesta este cariño de predilección, con su libertad característica, de muchas maneras, asombrándose ella misma de este afecto. Me espanto de lo que la quiero, le escribe, con expresión casi más andaluza que castellana, que en un año viviendo en Sevilla algo se le habrá pegado. O aquella otra, no exenta de humor o ironía, no sé qué tentación me ha dado de quererla tanto. A través de esta biografía el lector conocerá las sobradas razones que tenía Teresa de Jesús para esta predilección. Cariño que era admiración hacia esta joven por su cultura e inteligencia, su valor, su espíritu, y por esas características de hija y discípula suya que don Carlos Ros tiene el acierto de subrayar bien en su libro. Don Carlos suele bordar el primer capítulo de sus obras. También en este nos ofrece una panorámica magnífica como aperitivo que consigue despertar el interés del lector por adentrarse con gusto en su lectura. Esta vez encuentro otro capítulo muy interesante, cuando haciendo una especie de pausa, antes de matar a la protagonista de su historia, a la que vemos inmersa en una serie de acontecimientos terribles, la hace emerger con toda la fuerza y belleza de una personalidad superior. Hacia la mitad de este capítulo, el autor confiesa como extasiado: me fascina el saber de esta Carmelita. Estoy segura de que su libro, y especialmente este capítulo, hará que el lector comparta asombro y fascinación con el historiador. Perdonadme si me extiendo y repito literalmente lo que dije en la presentación. Hay alguien cuya presencia en este acto hubiera dado una gran alegría a don Carlos Ros. Como no ha sido posible, he querido estuviera presente de alguna manera. Hay en Burgos un carmelita descalzo, del que decir que es un experto teresianista es no decir nada. Decir padre Tomás Álvarez es ya hacer referencia a Santa Teresa y a los mejores y más sabrosos estudios sobre ella. Añadamos una personalidad de una elegancia espiritual exquisita y tendremos a la persona que con sus pocas pero entrañables cartas ha alentado el trabajo de don Carlos Ros y ha colaborado con él, facilitándole incluso alguna documentación, algún libro. Lo principal, alguien que desde su eminencia en el seno de la orden acoge el trabajo de este sacerdote del clero secular sobre personajes de nuestra familia, sin prejuicios, con agradecimiento, alentando su trabajo y, si le es posible, incluso colaborando a ello. Le he pedido que me escriba algo para decir aquí en su nombre, y me ha escrito una carta en la que me pondera las cualidades de buen narrador de don Carlos. Me dice que el libro le ha parecido casi una novela de intrigas, que se lo ha leído 2 veces. Me pide que no me quede corta en elogios al autor, lo que no sé si habré cumplido, y me indica estas impresiones suyas que tengo el gusto de transmitirles textualmente. La primera, que por fin se ha cumplido el viejo axioma de la santa, que la verdad padece pero no perece. Y esta vez la verdad de la priora Carmelita de Sevilla no ha perecido gracias al caballero andaluz que escribe su biografía. La segunda, el entrecruce de las 2 vidas, la de la Madre María con la de Santa Teresa. 2 vidas paralelas, que hubiera dicho el famoso clásico griego, pero no yuxtapuestas, sino entreveradas de amor,
de ideales compartidos, de dramatismo y mutua fidelidad, como si la vida de la una pasara por el alma de la otra. Y la tercera, quizá la más sorpresiva, que de pronto se me agiganta la figura de la protagonista, dice Padre Tomás, como mujer de una pieza, como escritora pionera de nuestra literatura y como carmelita santa de retablo. Las tres cosas a la altura de su admirada Madre Teresa. Ciertamente no inferior a esta ni en la donosura literaria, ni en la finura y entereza de mujer fuerte, superada en lo de santa, pero en la legión de admiradores de la abulense no ha habido quien fuese tan consciente y tan pregonera de su santidad y su mensaje espiritual. La Madre María es la admiradora número 1 de la Madre Fundadora Santa Teresa. Una vez más doy las gracias a don Carlos, dice el Padre Tomás, por la valentía de las páginas en que ha reivindicado la memoria de esta mujer extraordinaria, primera priora del Carmelo Hispalense. Y voy a terminar diciendo lo que alguna vez le he dicho a don Carlos Ros, que aunque no haya sido ni de lejos su intención, con sus dos excelentes trabajos sobre Jerónimo Graciani y María de San José, se ha ganado un puesto de relieve, no sé si reconocido alguna vez, quizá un puesto único en la historia de la orden o al menos en su historiografía. Mis queridas hermanas, hasta aquí la presentación que hice entonces en noviembre del 2008, con las lógicas limitaciones de tiempo para cada intervención. El público estaba formado casi totalmente por laicos, pero para nosotras quisiera subrayar un hecho importante, y es el de considerar a María de San José como transmisora del carisma de Teresa. Hoy día se está cuestionando, o más bien estudiando en algunas órdenes religiosas, si los fundadores han recibido de Dios todo ese caudal espiritual que llamamos carisma sobre ellos, o si en realidad ha habido mucha participación de un grupo humano que fue también receptor de ese mismo espíritu o carisma y que luego se transmitió a los demás. En el estudio de nuestras descalzas primitivas se constata que hay mucho de esto último. Experiencias de vida de sus monjas que la santa recoge, pondera y que van perfilando y conformando su ideal. Y en esto tiene un puesto muy destacado María de San José, a quien la santa dice que debiera tomarse a su muerte por fundadora. Como sabemos, María de San José funda en Lisboa, donde el historiador Belchior deja este testimonio, que cuando hablaba de la santa a las monjas, les parecía que oían a nuestra Madre Santa Teresa. Tanto imitaba su lenguaje y modo, y tan fielmente plantaba en los corazones lo que le había enseñado. Creo que tenemos en la persona de esta hermana querida un caudal de vida que podemos y debemos estudiar para lograr una mayor comprensión del carisma de Teresa, un acercamiento a cómo lo entendieron y vivieron sus primeras descalzas, y en todo caso un contacto más cercano con nuestras raíces humanas, que creo siempre será bienhechor. Os lo deseo de corazón y espero que el libro os guste y nada más.